Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en el espejo retrovisor. Esta noche vamos a hablar de la historia del movimiento anarquista en Argentina. Aquel movimiento que tuvo mucho que ver con lo sindical, con los trabajadores, que comenzó en Argentina a fin del siglo XIX, producto de la inmigración masiva, y que se desarrolló con fuerza hasta aproximadamente los años 20 y llegó casi hasta 1930, cuando se produce la unificación de la CGT y hay un cambio profundo en el sindicalismo argentino. Esta historia de trabajadores libertarios que impusieron conceptos como solidaridad, humanidad, libertad, que fomentaron mucho el desarrollo de las libertades femeninas, que lucharon por la igualdad entre nosotros, sin pedir más a cambio que un mundo mejor. Esta noche entonces el movimiento anarquista en esto que es el espejo retrovisor. Algunos historiadores del anarquismo sitúan los orígenes del movimiento allá por los primeros cristianos, aquellas comunidades de base que se oponían a la propiedad privada, que compartían todo, que vivían en común unión, que no respetaban la existencia de estados, sino que solamente había un Dios a quien había que obedecer. Ahí aparecería algún principio, algún origen de esta cuestión. Pero acercándonos un poco más en el tiempo, claramente durante la Revolución Francesa de 1789 aparece el nacimiento de una izquierda. Esto tenía que ver con aquella distinción que hacía el presidente de la Asamblea de París, que decía tiene la palabra el diputado de la derecha, tiene la palabra el diputado de la izquierda, y quiso el destino que a la derecha se sentaran los conservadores y a la izquierda los revolucionarios jacobinos. Dentro de esa izquierda empezaron a aparecer diferencias en torno, por ejemplo, a la concepción de Estado. Si tenía que haber Estado o no. Estaban de acuerdo en que no tenía que haber más monarquía, en la crítica al sistema capitalista, pero aparecen estas diferencias que explotan en la primera internacional reunida en Londres a mediados de la década del 60 del siglo XIX. Ahí aparecen figuras muy importantes como la de Carlos Marx, fundador del socialismo científico, y de Proudhon, el fundador de lo que se va a conocer en adelante como el anarquismo, por este planteo de la inexistencia del Estado, es decir, un movimiento que plantea el no gobierno. ¿Cómo definirás el movimiento anarquista argentino? El movimiento histórico, ¿no? Anarquista. Bueno, un movimiento que fue fundamental en la historia del gremialismo argentino. Fue el movimiento fundador, digamos. Es increíble cómo fue luchando por las 8 horas de trabajo, cómo tomó las palabras de los 5 mártires de Chicago y lo llevaron a cabo. Ya los panaderos en 1895 consiguieron las 8 horas de trabajo. Y así fueron gremio tras gremio consiguiendo esas 8 horas, hasta, bueno, los metalúrgicos en 1919, en la famosa Semana Trágica, trabajaban 10 horas todavía los metalúrgicos. Y ahí se lanzan con las 8 horas. Con el pedido de las 8 horas se produce una verdadera masacre, que uno se pregunta para qué hubo esa represión tan terrible que ordenó Irigoyen, si después de terminada la huelga se le otorgan las 8 horas de trabajo a los metalúrgicos. Quiere decir que entonces tenían razón. ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué emplear a la policía? Permitir a la Liga Patriótica Argentina, a la gente de ultraderecha, a los muchachos bien del barrio de Recoleta, que mataran, que se hiciera el primer pogrom también contra los judíos. Todo eso ocurrió durante las huelgas metalúrgicas, que fue buena huelga general en la ciudad de Buenos Aires. Hubo una cantidad de huelgas impresionantes en 1904, cuando la FOA estaba constituyéndose, ¿no? A partir de la FOA. Y en 1910 fue tremendo, porque la idea era demostrar al mundo, algo así como lo que pasó en el 78, que había gente que quería demostrar que la Argentina no estaba bien. Bueno, en el 10 se produjo una cantidad de actividades
enormes que fueron reprimidas pero severísimamente, porque lo que querían hacer era traer a la infanta Isabel. Entonces querían presentar un país ordenado, el país de la Plaza Italia, el país de Palermo, el país del Centenario, digamos, y todo el monumento de los españoles. Por el otro lado estaba la masa obrera, que quería aprovechar el 10 para hacer su aparición furibunda, digamos, violenta, reclamatoria. ¿Cuál fue la intención? ¿El escarmiento, digamos, el meter miedo? Evidentemente, sí, evidentemente. Y después lo va a repetir Irigoyen en la Patagonia Rebelde en 1921 con las huelgas rurales patagónicas y también en la forestal, con los hacheros de norte santafesino. En 1909 la represión al activismo obrero será frontal, con el ataque al mitin anarquista en la Plaza Lorea que provoca 14 muertos y 80 heridos. Durante el entierro de las víctimas se produjeron graves refriegas, se levantaron barricadas y los tiroteos duraron toda la noche. Por 8 días se detuvo la vida industrial y comercial de Buenos Aires, en una de las actitudes más enérgicas y duraderas que registra el movimiento obrero argentino y que se conoció como la Semana Roja de 1909. La conmoción llegó hasta el 1 de mayo de 1910, el año del centenario, cuando el gobierno, buscando acallar cualquier tipo de protesta, decretó un nuevo estado de sitio mientras grupos de choque amparados por la policía atacaban bibliotecas, locales sindicales y talleres de publicaciones como La Vanguardia y La Protesta. Pretenden un mundo donde nadie pueda ser mandado ni nadie deba mandar. Es decir, un mundo sin gobiernos y donde no sea necesario gobernar. Un mundo donde las personas puedan autoconstituir, mediante una mancomunión de esfuerzos, una sociedad más benéfica y donde el poder no pueda estar separado de la comunidad. Esa idea era inédita. Se pueden encontrar antecedentes antes en la historia del mundo, no solamente en Occidente, también en otros lugares, pero la verdad es que la radicalidad de la idea y la simpleza de la idea es notable. Tanto en Europa como en Argentina, los anarquistas, los lectores de Proudhon, de Kropotkin, iban a su fábrica, a su taller, al campo, a convencer el ideario anarquista. Nadie les había dicho al hijo del pueblo que tenía que romper las cadenas y tenía que levantarse. Por lo tanto, el discurso de liberación, de una revolución social posible, de una sociedad igualitaria, era aceptado, más como una cosa posible en la vida de uno. Porque la revolución social, si la tenés que transmitir en un futuro de siglos, no tiene gracia. Por eso los anarquistas, la idea de revolución que tenían los anarquistas, es decir, Mijail Bakunin, Enrico Malatesta, Piotr Kropotkin, fundadores, era que primero era necesario difundir culturalmente la idea anarquista para que después pudiera, tarde o temprano, hacerse una transformación social, no al revés. Es decir, primero hay que conquistar el poder para después cambiar la cultura de la gente. Los anarquistas tenían en claro que no podía haber un mundo anarquista si primero las personas no creían en esa idea. El movimiento anarquista fomenta y se nutre de la formación de círculos culturales, bibliotecas, compañías filodramáticas y escuelas libres, que lo convierten en la expresión cultural de amplios sectores obreros y populares. En esos ámbitos nace la formación ideológica del obrero argentino del siglo XX. Lo procesan el fervor de Enrico Malatesta, teórico italiano que huye de Europa en 1885, las conferencias de Pietro Gori en la Facultad de Derecho le imprimen vitalidad y coherencia al movimiento local. En 1903, un año después del nacimiento de la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, se imprimen los primeros números de La Protesta, el mayor diario anarquista argentino y uno de los más importantes del mundo. Desde allí hace oír su prédica Alberto Giraldo, quien pronto edita Ideas y Figuras. En 1910, La Protesta alcanza su punto culminante. Es el único diario anarquista en el mundo que edita a la vez un vespertino, La Batalla. Los anarquistas fueron constructivos, eran creadores de sindicatos, de instituciones culturales, de grupos de teatro amateurs, al cual llamaban cuadros filodramáticos. En fin, bastaba un anarquista para comenzar a difundir la idea. Lo primero que hacían dos compañeros cuando llegaban a un lado es tratar de organizar una imprenta, imprimir. Si no podían folletos, panfletos, lo que fuera, pero difundir la idea. O sea, esa idea de que había sembrar.
Kropotkin, que es un admirador del progreso, ahora se ve un poco simple, pero él un poco creía que bastaba explicarle a la gente cómo son las cosas para que la gente lo comprendiera y eligiera. Lamentablemente no ha pasado. Uno de los movimientos obreros más importantes del mundo estaba, lógicamente, en los Estados Unidos, porque era una de las principales potencias industriales en desarrollo en aquel momento, junto con Gran Bretaña. Y es en Chicago, una ciudad industrial, donde comienza una importante movilización por pedir las 8 horas de trabajo, la jornada de 8 horas para los trabajadores, encabezada por los anarquistas. En uno de estos mítines, el 1 de mayo de 1886, se produce una matanza. Son culpados de este hecho 4 trabajadores anarquistas que son condenados a la horca. Son los famosos mártires de Chicago que mueren en 1887. 2 años después, en un Congreso Mundial de Trabajadores, se resuelve que el 1 de mayo será el Día del Trabajador en todo el mundo. Poquito después, en 1890, se conmemora por primera vez en Argentina el Día del Trabajador, en un lugar que se llamaba el Prado Español, que hoy es nada más y nada menos que el elegante restaurante y bar de la Recoleta, La Biela. El modelo de sociedad en el cual están pensando los anarquistas, una vez que se ha criticado al Estado, las formas de organización autoritarias, a las formas represivas de control de la moral, y una vez que se ha criticado a la familia tradicional, lo único que queda es la amistad. Es el modelo de la amistad moderna, proveniente de la idea de fraternidad de la Revolución Francesa, pero también de las prácticas amistosas que comenzaban a tener cada vez más importancia en las ciudades metropolitanas, donde las personas eran anónimas y tenían que luchar por la existencia y dependían mucho de los lazos amistosos. Por lo tanto, es la figura de la amistad lo que se encuentra en la base de la antropología anarquista. Querían construir una sociedad en donde la amistad fuera el cemento de sociedad. Todos somos iguales. La tierra es de todos, no es de 400 o 500, es de todos. El mundo es de todos, no hay fronteras. Nosotros nunca nos hemos podido identificar con ciertos nacionalismos, aunque sean de izquierda, porque la palabra nacionalismo va en contra de algo que tengo yo dentro mío. No hay nacionalismos, hay humanismo. El hombre es boliviano, europeo, polaco, argentino o criollo. Somos todos iguales. Conjuntamente con la fuerte lucha sindical del anarquismo también había un trabajo cultural. La creación de bibliotecas, escuelas llamadas libres, a la manera de Francisco Ferrer, el gran maestro catalán, anarquista, que había comenzado una forma de educación basada en la experimentación. Y algo muy importante, la cuestión de las mujeres, el impulso a la libertad de las mujeres, la lucha contra la trata de blanca, la lucha por los derechos laborales de la mujer. En el próximo bloque vamos a hablar de las mujeres libertarias en Argentina. Dentro del movimiento anarquista, las mujeres tuvieron un rol protagónico en la lucha por la conquista de sus derechos. La lucha por los derechos de la mujer tuvo en la prensa anarquista un espacio muy importante. Por ejemplo, en La Protesta Humana, el gran periódico anarquista, quizá el más importante, pero también en diarios específicos, como por ejemplo La Voz de la Mujer, pionero absolutamente a nivel mundial, fundado por la gran dirigente anarquista nacida en San Luis, Virginia Bolten, o por Nuestra Tribuna, fundada por Juana Rouco Huela. Ahí se podían leer consignas como, por ejemplo, ni amo, ni marido, ni rey. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía... Fueron muy convocadas por el anarquismo.
Estamos hablando sobre todo de las mujeres de los sectores populares, de los sectores proletarios, para decirlo en términos de una más refinada identidad, y que muchas veces fueron acompañantes de hermanos, esposos, en fin, y tienen un papel protagónico muy destacado. No hay ninguna cuenca anarquista en el mundo que haya, digamos, tenido una mengua de la participación femenina. Se pensaba muy a menudo que las mujeres tenían una concepción conservadora y que estaban ubicadas en un destino bastante tradicional, que iban a ser influenciadas por curas, por obispos, por matrices conservadoras. Entonces el anarquismo se imponía una tarea de esclarecimiento con las mujeres. Obviamente hay un gran repertorio de mujeres destacadas en nuestro país también, ¿no? Y que han contribuido fuertemente al empinamiento de la corriente anarquista en la Argentina. Juana fue una luchadora notable, gran participante de la huelga de inquilinos. Tuvo en los años 20 una publicación que se llamó Nuestra Tribuna, que la mantuvo con enorme sacrificio. Otra es Virginia Volten. Virginia Volten, tenemos menos datos que completen la biografía de Virginia, pero se encuentra también entre el núcleo, ¿no?, prominente de aquellas mujeres que están en la aurora del anarquismo en la Argentina. El movimiento anarquista se va a ir debilitando a partir de algunas cuestiones, como por ejemplo la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, que se va a aplicar por primera vez en 1916 a nivel nacional, que provoca la división del movimiento obrero, porque el socialismo planteaba la participación electoral, la presentación de candidatos, y el anarquismo seguía planteando la oposición sistemática al sistema parlamentario burgués, como ellos lo llamaban. También se produce una fractura dentro del propio anarquismo en 1915 en torno a la discusión sobre la Primera Guerra Mundial, que va a dividir a la Fora entre la Fora anarquista, la Fora conocida como del Quinto Congreso, y la Fora sindicalista del Noveno Congreso, un poco más conciliatoria que la anterior. Y por supuesto también el crecimiento del bloque parlamentario socialista a partir de 1915 también va a dividir las aguas dentro del combativo movimiento obrero argentino. Para el forismo, que es una corriente auténtica del movimiento anarquista mundial, digamos, una postura, lo que hay que hacer son sociedades de resistencia frente al capital, frente al Estado. Es decir, no sindicatos. El sindicato es un instrumento de negociación con, digamos, y siempre termina en una posición intermedia. En eso difiere de los españoles, que son anarcosindicalistas, reconocen el sindicato. La Fora no fue son un organismo gremial, y es un organismo gremial. Es decir, lo que hay son gremios, oficios. Entonces la idea es luchar por el salario, luchar por las condiciones de trabajo, pero con una finalidad, que es el comunismo anárquico. La Fora fue un camino, digamos, abortado por muchas cosas. No hay que darle solamente la culpa a los militantes de la Fora, que no fue esto. Hubo una ley de residencia que expulsó a todos los militantes que agarraban, todos los dirigentes de la Fora, se los metían en un barco y creo que hacia Europa, y en Europa lo estaba esperando el fascismo, por ejemplo. Que cuando llegaban a Montevideo muchos escapaban porque no llegaban a ver, metían en cana. En la segunda década del siglo se producen en la Argentina grandes huelgas. Obreros ferroviarios, de la carne, trabajadores de ingenios en el noroeste se sublevan exigiendo mejoras vitales. Esta oleada alcanza su pico en la segunda semana de enero de 1919. La lucha por el salario y las condiciones de trabajo de los 800 trabajadores de los talleres Bacena es reprimida violentamente por la policía en lo que será conocido como la Semana Trágica. Pese a la masacre, los ecos del levantamiento se extendieron a lo largo del país, conmoviendo los imperios latifundistas del norte y del sur. Ejemplo de esto serán las históricas huelgas de los hacheros alzados contra la forestal y la rebelión de los obreros rurales de la Patagonia en 1920 y 1921. Está toda la documentación cómo el gobierno chileno le ofreció su ayuda a Irigoyen para terminar con las huelgas rurales, porque como decían, los mismos dueños de la Patagonia Argentina, los estancieros de la Patagonia Argentina, son los que tienen las estancias del lado chileno, así que el peligro es igual, dijeron. Más todavía, la denominada Liga Patriótica Chilena le ofreció su ayuda a la Liga Patriótica Argentina para luchar contra las huelgas patagónicas. Es decir que
Eso se inventó en la década del 30, en el año 31, diciendo de que fueron los chilenos que asusaron esa huelga para después ocuparlos con los carabineros, y entonces fue salvada por el ejército argentino, que realmente en vez de salvarla hizo una verdadera masacre de trabajadores, ¿no? Bueno, también ahora después la versión fue de que como la mayoría de las estancias eran de propietarios ingleses, escoceses, sí, ¿no? Bueno, hubo una advertencia del embajador británico diciendo de que nuevamente, porque era la segunda huelga, claro, nuevamente se han ocupado las estancias en Santa Cruz de propiedad de los súbditos de su majestad británica. Claro. Y eso no se va a volver a permitir, y hay tropas de marinería que desembarcarán para liberar esas estancias. Gente que venía de Malvinas, ¿no? De Malvinas, gente que venía de Malvinas. Entonces Irigoyen pensó, si hacen eso, los británicos vienen y ocupan las estancias y no se van más, ¿qué hago yo? Entonces, preferible cortar, por supuesto, el hilo por lo más delgado, y fusiló a los peones rurales, que tenían razón, porque realmente lo que pedían era lo que se había firmado en el primer convenio que había firmado el teniente coronel Varela, los estancieros y los representantes de los peones. Después de un informe durísimo de Varela acusando a los estancieros de ser los responsables. Así es. Y después cambia totalmente, sin ninguna explicación. ¿Qué lo hace cambiar a Varela? ¿Cuál es tu hipótesis de por qué cambia Varela? Le dieron la orden de Buenos Aires, termine para siempre con las huelgas patagónicas, y le da el bando de la pena de muerte. Capitán, 4 tiros. ¿Cómo, mi teniente coronel? Que le pegue 4 tiros. Vamos, sargento. Vamos, comandante. A no bromear. Ustedes 4, al reo. Ustedes, al resto. No, 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 no. ¡Soltadme! ¡Rápido! ¡La bala! ¡Rápido! ¡La bala! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Soltadme! ¡Soltadme, Chavana! ¡Chavana, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Apunten! ¡Chavana, por favor! ¡Chavana! ¡Chavana, por favor! ¡No! Pero creyó que iba a fusilar a 12 o 13 dirigentes anarquistas de las huelgas, pero dice, este hombre fue y fusiló a todo el mundo. Es decir, que entonces la culpa recae en Varela, no quien le dio la orden. En 1902 se aprueba la ley de residencia redactada por Miguel Cané, en la que se hablaba del peligro de ciertos elementos exóticos incorporados a la población y amparados ilimitadamente por leyes vigentes relativas al extranjero, por lo que se hacía necesario excluir del territorio nacional a los extranjeros que solo traían a él propósitos de perturbación o conmoción social. La ley vigente a la que alude el texto era ni más ni menos que la Constitución Nacional. Una forma de desacreditar el anarquismo no era decir directamente son personas que quieren la igualdad y la justicia. No, son personas que matan. Con lo cual no quiero lavarme las manos de que hubo anarquistas que creían que matando a determinadas personas, que personificaban en este momento lo peor de la sociedad, se consigue algo. Yo creo que no se consigue nada. Hubo anarquistas de propaganda por el hecho que consideraban que esto sí era posible y era beneficioso. Pero no fue el núcleo del sindicalismo. Fueron, no sé cuántas habrán, 100, 200 en toda la historia de... Lo real son los mártires de Chicago. Son gente trabajadora, que se organiza en un sindicato y que son victimizados, que son condenados con falsas pruebas. Esto es lo real. Nosotros sufrimos la violencia. El anarquismo nunca ha sido un movimiento violento en el sentido de imponer su violencia. Los anarquistas siempre fueron tratados bajo la figura del personaje rebelde y problemático. La imagen tradicional del anarquista es de una persona con una capa negra que anda con una bomba enorme como un globo negro y que subrepticiamente sale de catacumbas que nadie conoce. Esa es una imagen no solamente equívoca y equivocada, sino que no tiene nada que ver con los anarquistas, que se parecían más bien a santos, es decir, a personas que evangelizaban en pos de su idea a las poblaciones. La finalidad última de cualquier organización anarquista es un mundo libre, el comunismo libertario.
Uno lo anteponen a otro, otro le da más fuerza al sindicalismo. Pero la finalidad última es esto, ¿cómo llegamos a esa sociedad libre de iguales? Donde no hay opresores, donde no hay oprimidos. Si hay una cosa hay la otra. Pero que sobre todo asustaban, lo que asustaba a los anarquistas no es tanto su supuesta violencia, sino sus demandas. Y sus demandas eran de traer el cielo en la tierra ya. Algo que le implicaba una transformación tal de la sociedad que asustaba a los poderosos. En el próximo bloque vamos a hablar del anarquismo expropiador, que llegó a la Argentina de la mano de Severino Di Giovanni, aquel joven que venía escapando de la persecución del fascismo. A comienzos de los años 20 surge en la Argentina el llamado anarquismo expropiador, de la mano de Severino Di Giovanni, este joven italiano que venía escapando de las persecuciones del fascismo. Severino va a hacer una cantidad importante de atentados y asaltos con fines políticos con algunos compañeros de ruta, como por ejemplo Miguel Arcángel Rosiña. Severino va a terminar fusilado por la dictadura Uriburu a comienzos de 1931. En las décadas siguientes va a surgir una agrupación un poco más pacifista, con otros fines, un poco más vinculada a la actividad cultural y literaria, que es de la Federación Libertaria Argentina. Viene aquí con su familia, su mujer y sus 4 hijos, y él sigue trabajando para el anarquismo. Publica un periódico, Culmine, en italiano, y empieza a actuar para conseguir el dinero para esas publicaciones, también con una colección de libros. Empieza a hacer asaltos. Asalta, bueno, a gente muy acaudalada, etcétera, etcétera, siempre acompañado, no siempre, pero acompañado por Miguel Arcángel Rosiña, que era un típico anarquista expropiador, ¿no? Hacía asaltos o robos, pero para la causa, para ayudar a la causa. Bueno, actuaron juntos, por ejemplo, en el famoso asalto a obra sanitaria, y siempre son asaltos realmente, verdaderamente cinematográficos, es increíble, siempre perseguidos por la policía, tiroteos, etc. Aquí fue perseguido por la caballería de la policía, por ejemplo. En este caso. En este caso. Y finalmente es sorprendido durante la dictadura de Uriburu, cuando sale de una imprenta donde estaba haciendo su revista Culmine, hablando de los crímenes de la dictadura de Uriburu. Le dan el alto, él se defiende, hay un tiroteo, lo hieren, pero él huye, se mete en un taller mecánico, después sale a una terraza. Bueno, finalmente no puede seguir huyendo y lo toman preso y le hacen de inmediato un juicio militar en la penitenciaría. Los militares le hacen un juicio y lo condenan a muerte. Es curiosa ahí la actitud del teniente Franco, ¿no? El teniente Franco fue su defensor. Defensor, ¿no? Y bueno, al principio Severino creía que iba a hacer el papel de mentiroso, como militar le iba a acusar, la defensa ficticia. Lo iba a defender claro, de forma muy superficial. Claro. Y no, pero conversa Franco con él y se da cuenta de la capacidad intelectual y por qué él hacía que era un típico antifascista, y se produce un milagro en el teniente Franco y hace una defensa increíble de Severino. Este juicio se hizo ante la prensa, ante los periodistas, así que salió en los periódicos. Y entonces, bueno, Uriburu igual lo condenan a muerte a Severino Di Giovanni, y es destituido el teniente Franco, que tiene que irse finalmente y se refugia en el Paraguay. Severino Di Giovanni muere en forma muy valiente, grita "viva la anarquía". Al día siguiente es fusilado
Paulino Scarfo, que es el hermano más querido de América Scarfo, que era la amada de Severino Di Giovanni. Y bueno, y yo descubrí las cartas de amor y las reproduje en mi libro, cosa que me agradeció muchísimo América Scarfo, que ya tenía cerca de 80 años cuando yo publiqué el libro. Cartas que le fueron... Pudo recuperar esas cartas, yo sabía el lugar donde estaban, las pudo recuperar, y ella me dijo, hacé lo posible para recuperar esas cartas porque antes de morir quiero acariciarme el corazón con esas cartas. El golpe del 6 de septiembre de 1930, encabezado por el general Uriburu, llevó adelante una violenta persecución de la oposición y se encarnizó particularmente en los anarquistas, que aparecían como los más peligrosos probablemente para este orden nuevo que quería implementar la dictadura de Uriburu. Hubo persecuciones, cárceles, torturas llevadas adelante por el famoso comisario Lugones, el hijo del famoso poeta que introdujo entre nosotros el uso de la picana eléctrica, como todos recordamos, deportaciones. Y curiosamente también, dentro de este ambiente tan sombrío, de esta cuestión de persecución, de cárcel, de prisión, nace en el penal de Ushuaia y en el pabellón 3 de Villa Devoto la conjunción de los compañeros detenidos en pensar nuevamente en la unidad del movimiento. Hablemos un poquito para atrás de Simón Radovísky, ¿no? ¿Quién era este muchacho ruso? Bueno, Simón Radovísky, los anarquistas tenían la tesis de del derecho de matar al tirano. Cuando no hay justicia en una sociedad, entonces el pueblo tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano. El jefe de policía, el famoso coronel Falcón, había ordenado la masacre de Plaza de Plaza del Congreso el 1 de mayo de 1909. Lo ordenó sin que hubiera habido ningún disturbio. Bien, y entonces, como no hubo justicia, no se hizo ninguna investigación por qué esa masacre, entonces los anarquistas dijeron... El coronel es felicitado por el presidente Figueroa Alcorta, ¿no? Sí, es felicitado, sí. Recordemos que el coronel Falcón había sido el mejor oficial de Roca en la campaña del desierto, es decir, en la matanza de los aborígenes, de los indios de la Patagonia, del sur argentino. Entonces los anarquistas dijeron, bueno, si no hay justicia, esperaron 9 meses, y entonces este joven ruso, Simón Radovísky, lo va a esperar a la salida del cementerio de la Recoleta, donde había ido a un homenaje de un comisario que había muerto, y le va a tirar la bomba, que la bomba era el símbolo de la protesta del pueblo para los anarquistas. Al explotar la bomba explota la ira del pueblo. Entonces va a morir Ramón Falcón. Y es juzgado en primera instancia Radovísky, condenado a muerte, a ser fusilado. Pero demuestra los defensores de Simón Radovísky que era menor de edad, que no tenía 21 años de edad. Entonces va a ser condenado a prisión perpetua en la Siberia argentina, ¿no? En Ushuaia, en la cárcel de Ushuaia, donde va a estar 21 años hasta que... Una fuga de por medio. Una fuga de por medio, legendaria la fuga, increíble, las cosas que hacían los anarquistas. Apolinario Barrera, ¿no? Todo claro, eso. Sí. Apolinario Barrera, que era el administrador de Crítica, y lo mandó la esposa de Botana, la Salvadora Melina Rubia, porque ella era anarquista, ¿no? Bien, y entonces va a ocurrir que después, a 21 años de la prisión, de haber sufrido, donde fue todo realmente un ejemplo, Simón Radovísky, porque siempre fue el delegado de los presos, bueno, y sufrió castigos tremendos. A comienzos de 1936, un frente de izquierdas gana las elecciones en España. La derecha reacciona violentamente y se produce un alzamiento encabezado por el generalísimo Franco, que da lugar al inicio de una terrible guerra civil, la Guerra Civil Española, que comienza el 18 de julio de aquel año 36. En todo el mundo comienzan las campañas de solidaridad con la gente de la República, aquel heterogéneo frente de izquierdas. El anarquismo no tiene duda a sumarse a aquel ejército republicano. Y desde la Argentina van combatientes, anarquistas, y también se comienzan a juntar dineros y alimentos
grandes campañas de solidaridad para con el Frente Republicano Español. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Fue una guerra famosa, la Guerra Civil Española. Los anarquistas le llaman Revolución Española, porque ahí se produjeron cambios extraordinarios. Piénsese, por ejemplo, que apenas producida el comienzo de la Guerra Civil, en Barcelona, dominada por los anarquistas, dejó de darse propina a los mozos. Los mozos rechazaron la propina porque era una limosna que se les daba. Ellos lo que querían era un sueldo digno, no que la gente les dejara limosna. Eso es algo impensable hoy en día. O el hecho de que la ministra de Salud del gobierno republicano era una anarquista, Federica Montseny, y que en mayo de 1937 permitió por primera vez en la historia del mundo la interrupción del embarazo en hospitales públicos. Acontecimientos extraordinarios ocurrieron allí. En Aragón desapareció el dinero. Es decir, sencillamente eran situaciones nuevas. Hay muchos militantes anarquistas que vienen de una experiencia que es la Revolución Española, donde ellos se encuentran con dos problemas gravísimos: el fascismo y el estalinismo. Es decir, para ellos el enemigo principal era el fascismo, pero el estalinismo lo que hace es boicotear la revolución por dentro. Digamos, de acá fueron muchos militantes de la FORA, de la entonces Federación Anarco-Comunista Argentina, que hoy es FLA, de distintos agrupamientos, fueron a España a luchar en los frentes, a participar en distintas tareas de la CNT, en los periódicos, en Tierra y Libertad, en Solidaridad Obrera, en una cantidad de cosas. En 1936, el anarquismo enfrentaría uno de sus mayores desafíos. Al desatarse la Guerra Civil Española, provocada por el levantamiento del general Franco en contra del gobierno republicano, el movimiento se vio obligado a dejar de lado diferencias y enfrentar a un enemigo común que buscaba su destrucción. Mientras numerosos activistas se alistaban para combatir en el frente, desde Argentina, la recién creada Federación Anarquista se movilizó en una campaña sin precedentes, formando comités populares de ayuda en todo el país. Al finalizar la contienda, en 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial revivó las campañas antiimperialistas, así como la ayuda a todos los refugiados. En ese marco, la Federación inició una campaña para auxiliar a los compañeros sobrevivientes del terror nazi, enviando ropa y víveres a Alemania. La irrupción del peronismo, tras la cual rápidamente se verificará el inicio de la representación de los trabajadores en los elencos gubernamentales, marcó uno de los puntos más importantes de la declinación de la influencia del anarquismo en los sectores obreros. Ellos se encuentran a la vuelta de España con una derrota espantosa en todo sentido, con dos enemigos fundamentales, el fascismo y el estalinismo. Y ellos llegan acá y se encuentran con Perón, prácticamente. Primero precedido por el golpe del 43, un golpe claramente pro-eje, digamos. Para ellos no había ninguna duda de lo que era eso, digamos. Para ellos era el fascismo que se venía acá con tintes populistas y quizás terriblemente estalinistas, digamos, ¿no? Una mezcla espantosa. Es decir, yo no sé qué hubiera pensado si hubiera sido de esos contingentes o de la gente que luchó y apoyó la Revolución Española acá en la Argentina y se encuentran con el ascenso del peronismo. Y creo que hay una gran incomprensión y hay un problema de no saber cómo solucionar el problema de la absorción de las masas del interior que llegan adictas a Perón. Entonces lo que se produce es, digamos, hay un enfrentamiento, digamos, hay presos anarquistas durante la época peronista, por supuesto. Los sindicatos autónomos y muchos se resisten a la regimentación que ellos llamaban del peronismo, y bueno, y hay un enfrentamiento directo. Y eso dura, digamos, es una incomprensión terrible que llega a que en el 55 hay sectores del anarquismo que apoyan a la Revolución Libertadora, e inclusive grupos, individualidades, que apoyan a la intervención de los sindicatos, e intervienen en los sindicatos personalmente. Eso es grave, es muy grave, porque en realidad es digamos, no tener claro bien quién es el enemigo principal, ¿no? En medio de una guerra que enfrentaba a unos y otros y que terminó ganándola Francisco Franco con ayuda nazi y fascista por otra parte. Los anarquistas pusieron toda su energía en luchar contra
contra el franquismo y fueron derrotados junto con toda la República. Esa derrota tuvo consecuencias duraderas y muy poderosas sobre la historia del anarquismo. Inmediatamente comienza la Segunda Guerra Mundial, que arrastra toda la historia de Europa, y les costó mucho, casi hasta la década del 60, volver a reaparecer públicamente a los anarquistas. Fundamentalmente a través de las rebeliones juveniles y estudiantiles europeas, en donde volvió a reaparecer esa forma de rebeldía que parecía muerta, ¿no? Teniente coronel, a ese mejor no. Es el único mecánico de la zona. ¿Lo podemos necesitar? Déjelo. Hay ciertas cosas del anarquismo que ya se han compenetrado en el tejido social y ya no se distinguen. Porque no son anarquistas, son cosas esenciales para el hombre. Y el hombre las ha adquirido. En el 2001... todos recordamos cuál fue la consigna corrida popularmente, ¿no? Esa es una consigna que si no es anarquista, que me digan qué es. Es decir, que se vayan todos, que no quede uno solo. Bueno, era una cosa que todo el mundo decía, digamos. Claro, no había instrumentos para lograr nada para, digamos, conseguir un fin positivo finalmente con eso. Las asambleas y todo lo que surgió a raíz de eso, inclusive mucho del movimiento piquetero más auténtico, menos dependiente del Estado, tiene que ver con, digamos, con posturas muy anarquistas, ¿no? Bueno, yo creo que hay toda una serie de ideas anarquistas que están un poco expresadas en esa convivencia un poco más humana que hay en la sociedad. La mayor parte de las personas pasan casi toda su vida trabajando y obedeciendo órdenes. Y es una triste vida esa, es redimir esa falla, redimir ese dolor. Esa es la tarea que se propusieron los anarquistas. Estamos llegando al final de este programa, echamos un vistazo sobre la historia del anarquismo en Argentina, esta idea descalificada por algunos como utópica, estas ideas que están flotando, esperando que algún día las tomemos y las usemos, a ver si podemos cambiar el mundo, lo cual no es ninguna mala idea. Hasta la semana que viene. ¿Dónde vas con paquetes y listas? Que deprisa te veo correr. Al Congreso de los Anarquistas para hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista